Para entender a Lars Ulrich hay que entender de dónde viene, y de dónde viene no es lo que la mayoría espera. Lars no creció en un sótano oscuro escuchando Black Sabbath con audífonos baratos. No era el chico raro del barrio que encontró en el metal una forma de sobrevivir la adolescencia. Era el hijo de un tenista profesional danés, Torben Ulrich, que vivía cómodamente en uno de los municipios más acomodados de Dinamarca. Viajaban, tenían acceso a la cultura, a conciertos, a discos importados que en otros países eran imposibles de conseguir. Lars llegó al metal porque su padre lo llevó a ver a Deep Purple en 1973 cuando tenía 9 años. 9 años con su padre en un concierto de heavy metal. No es exactamente la historia de origen de un rebelde, lo cual no es una crítica. Es un dato que importa porque define algo central en la personalidad de Lars que va a aparecer una y otra vez en esta historia. Lars Ulrich siempre fue, antes que un músico, un consumidor sofisticado y un coleccionista obsesivo. Coleccionaba discos con una seriedad casi académica, tenía listas, categorías, jerarquías. Sabía quién había grabado qué, con qué productor, en qué año y con qué presupuesto. Cuando llega a Los Ángeles en el 81 con 17 años, la idea original no era formar una banda. Era estar cerca de la escena, absorberla, entenderla desde adentro. La banda llegaría después casi por accidente. James Hetfield respondió a un anuncio que Lars puso buscando músicos para ensayar. Lo que empezó como una sesión de práctica informal se convertiría en unos pocos meses en lo que hoy conocemos como Metallica. Pero acá hay un detalle que casi nadie menciona en los documentales oficiales. Lars no sabía tocar muy bien cuando formó la banda. Esto no era un secreto dentro de la escena de Bay Area. Los músicos que lo conocieron en esos primeros años lo cuentan en entrevistas con una mezcla de respeto y honestidad que los biógrafos oficiales tienden a suavizar. Lars era un entusiasta, era inteligente, era el motor organizacional de la banda desde el día 1, pero técnicamente estaban varios escalones por debajo de otros bateristas de su generación. Dave Lombardo, que estaba formando Slayer exactamente en el mismo periodo, tenía una precisión y una velocidad que Lars nunca igualó. Charlie Benante de Anthrax, Nick Menza, que llegaría a Megadeth, incluso Gar Samuelson, que tocó en los primeros discos de Megadeth, todos tenían un vocabulario técnico más amplio. Pero Lars tenía algo que muchos de ellos no tenían: visión. Sabía exactamente qué quería que fuera Metallica. Sabía cómo posicionarla, cómo diferenciarla, cómo convertirla en algo más que una banda de garaje con distorsión alta. Y eso hay que reconocerlo, fue decisivo. El problema de todo lo que viene es que la visión y el ego que la sostienen pueden ser exactamente lo mismo que te lleva al éxito, exactamente lo mismo que te impide crecer. Pero volvamos a eso en un momento. Primero necesitamos ver qué pasó cuando Metallica llegó al estudio por primera vez. Kill 'Em All se graba con un presupuesto ridículo en condiciones que hoy sonarían a broma, con un productor, Paul Curcio, que básicamente capturó lo que había en la sala sin mucho más procesamiento que el necesario para que el resultado fuera audible. Y aún así el disco funciona porque tiene energía, tiene rabia, tiene riff que James Hetfield había estado perfeccionando en sótanos durante años. Pero si escuchas la batería del álbum debut con atención, con los audífonos puestos y el volumen alto, hay algo que empieza a incomodar después de un rato. Lars no está mal, no es desastroso, pero hay una rigidez en el tempo que, comparada con lo que sus contemporáneos estaban haciendo ese mismo año, se siente como si alguien hubiera aprendido a conducir pero todavía no dominara los cambios de velocidad. En ese mismo año, 1983, Slayer grabó Show No Mercy. Lombardo tenía 17 años y ya tocaba con una fluidez y una velocidad que Lars nunca alcanzaría. Esa no es una opinión, es algo que puedes verificar tú mismo poniendo los dos discos uno tras otro. Ahora, el catalizador es lo que pasó 3 años después, Master of Puppets. Este es el disco donde Lars Ulrich, en mi opinión, toca mejor en toda su carrera. Hay una energía contenida, una sincronía con los riffs de Hetfield, una solidez que hace que el disco funcione como una máquina de precisión. Y justo cuando Lars está en su mejor momento, justo cuando la banda está en la cima técnica y creativa de lo que puede hacer, ocurre algo que cambió todo. El 27 de septiembre de 1986, en una carretera de Suecia, el autobús de gira patina sobre hielo o asfalto resbaladizo, y Cliff Burton, el bajista que había sido el alma musical más sofisticada de Metallica, no sobrevive. Esto es importante en la historia de Lars por una razón específica que raramente se discute. Cliff Burton era el contrapeso musical de Lars dentro de la banda. Era el músico con formación más seria, el que leía partituras, el que escuchaba Bach
y a Motorhead con la misma devoción, el que empujaba a la banda hacia territorios más complejos. Sin Cliff, el equilibrio de poder musical dentro de Metallica cambió, y Lars, que siempre había sido más estratega que músico, quedó sin su principal interlocutor técnico. Lo que vino después muestra exactamente qué pasa cuando eso ocurre. Si hay un disco en la discografía de Metallica que funciona como evidencia sonora de lo que estamos discutiendo, es este, And Justice for All. El bajo de Jason Newsted, el sustituto de Cliff, fue mezclado tan bajo en el disco que prácticamente no existe. Hay debates sobre si fue una decisión artística, una forma inconsciente de la banda de mantener el espacio de Cliff intocable o simplemente una mezcla descuidada. Lars nunca dio una explicación completamente satisfactoria, pero el efecto secundario de esa decisión es este. Sin bajo audible, la batería queda expuesta, y expuesta, la batería de Injustice for All muestra algo incómodo. Lars está tocando partes técnicamente más complejas que en discos anteriores, más fills, más cambios, más movimiento sobre el kit. Pero hay algo en el tempo, en la forma en que ciertas partes se sienten ligeramente apresuradas o ligeramente tardías, que en un disco con más cuerpo sonoro se ocultaría fácilmente, y aquí queda al descubierto como una mancha en camisa blanca. Esto no lo digo yo solo, lo han documentado músicos y productores que trabajaron en ese periodo. Avancemos. El álbum negro. Bob Rock llega como productor y básicamente le dice a Metallica que van a hacer las cosas diferentes, más lentas, más limpias, canciones con estructura, con respiración, con espacio. Y aquí hay un giro que me parece genuinamente interesante. El álbum negro es donde Lars suena más sólido después de Master of Puppets, precisamente porque Bob Rock lo hizo grabar las partes más veces de la que Lars habría querido. Hay entrevistas donde Lars admite la tensión con Bob Rock. No le gustaba que le pidieran repetir tomas, no le gustaba la idea de que su primera o segunda pasada no fuera suficiente. Y eso ahí es el primer síntoma claro de que algo va a definir la segunda mitad de su carrera. Lars Ulrich empezó a confundir autenticidad con falta de rigor. La idea de que tocar como te sale es más honesto que trabajar una parte hasta que quede exacta. Esta es una trampa filosófica muy cómoda si eres el baterista de la banda más grande del metal y nadie a tu alrededor tiene el poder o las ganas de decirte que no. Pero volvamos a 2003 porque ahí es donde esa lógica llega a su destino natural, Saint Anger. El disco se graba después de que la banda atraviesa una crisis existencial documentada en Some Kind of Monster. El documental que sigue el proceso de grabación y que sin querer se convierte en el retrato más honesto y más devastador de la dinámica interna de Metallica. Y en ese documental hay una escena que si la ves con atención lo explica todo. Lars está tocando el terapeuta de la banda, un hombre al que le estaban pagando $40,000 al mes. Está sentado en el estudio escuchando y nadie en ningún momento del documental le dice a Lars: eso no suena bien, inténtalo de nuevo. La caja metálica de Saint Anger no es un accidente de producción, es el resultado de años de nadie diciéndole no a Lars Ulrich, porque si seguimos acumulando evidencia sin respirar, esto se vuelve un ataque, y no es lo que quiero hacer aquí. Hay algo que reconocerle a Lars que sus críticos más furiosos realmente mencionan. El tipo construyó una de las operaciones de negocio más sólidas en la historia de la música popular, no solo Metallica. El modelo completo, esto es, giras, derechos, licencias, merchandising, relación con los fans, timing de lanzamientos. Durante los años 90, mientras el resto del metal implosionaba frente al grunge y el alternativo, Metallica sobrevivió, sino que creció. Eso no solo fue James Hetfield escribiendo buenos riffs, fue Lars Ulrich tomando decisiones de negocio que sus contemporáneos no tuvieron la visión de tomar. Entonces el retrato completo de Lars es este. Como músico se quedó estancado en algún punto entre 1988 y 1991 y nunca volvió a crecer de forma consistente. Como operador de negocio es probablemente el más efectivo que el metal ha producido. El problema es que él confunde las dos cosas constantemente, y esa confusión es la que produce Saint Anger. Aquí es donde esta historia se vuelve, en mi opinión, genuinamente oscura, no por las razones técnicas que ya discutimos,
sino porque revela algo sobre Lars que va más allá de la batería. En el año 2000, mientras millones de fans jóvenes descubrían música de forma que nunca habían sido posible antes, Lars Ulrich se convirtió en la cara pública de la demanda de Metallica contra Napster. Fue a Washington, habló ante el Congreso, entregó una lista con más de 300,000 usuarios que habían descargado música de Metallica ilegalmente y pidió que fueran baneados de la plataforma. 300,000 nombres de fans, sus fans. No voy a entrar en el debate legal porque ya está más que documentado. Lo que me interesa es la imagen de un músico que construyó su carrera en los años 80 haciendo circular casetes de demo que la banda distribuía gratis, que se benefició directamente de la cultura de intercambio de música que existía antes de internet, que en sus propias palabras en entrevistas tempranas describió esa circulación informal como parte de lo que los hizo grandes. Ese mismo músico 20 años después parado frente al Congreso con una lista de 300,000 nombres. La ironía no necesita subrayado, pero lo que más me pesa en ese momento no es la hipocresía en sí, es lo que revela sobre cómo Lars procesa el mundo. Hay una entrevista de esa época donde Lars dice con toda la calma del mundo que él no tiene problema con que la gente escuche su música gratis, que el problema es el principio, que es una cuestión de control. Esa palabra aparece una y otra vez si lees suficientes entrevistas de Lars a lo largo de los años. Control sobre cómo se distribuye la música, control sobre cómo se presenta la banda, control sobre la narrativa pública de Metallica, y aquí es donde todo conecta a lo que hemos visto hasta ahora. La caja de Say Danger no es un típico error de producción. Napster no es solo una batalla legal. La mezcla del bajo en Injustice for All no es un descuido técnico, son todos síntomas del mismo patrón. Esto es, un hombre que necesita que las cosas sean como él dice que son, aunque la evidencia apunte en otra dirección. Pero espera, porque esto se complica todavía más. Some Kind of Monster sale en 2004, el documental que el mundo del metal espera como una ventana íntima a la banda que adoraban. Y lo que encuentran es perturbador por razones completamente distintas a la que esperaban. No hay peleas épicas, no hay destrucción de habitaciones de hotel, no hay caos romántico del rock clásico. Hay 4 adultos, 3 de ellos multimillonarios, sentados en un estudio de ensayo con un terapeuta de $40,000 mensuales hablando de sus sentimientos. Y Lars en ese documental hace algo que no esperaba cuando lo vi por primera vez: llora. Habla de su padre, habla de la presión, habla de lo difícil que es vivir dentro de la expectativa que la banda ha creado alrededor de sí misma. Y en ese momento, por primera vez en esta historia, Lars deja de ser el villano cómodo y se convierte en algo más complicado. Por lo que vemos ahí no es arrogancia pura, es arrogancia construida sobre algo más frágil. Un tipo que llegó a Los Ángeles a los 17 años con más entusiasmo que técnica, que construyó algo que superó cualquier expectativa razonable y que en algún punto del camino dejó de cuestionarse, porque cuestionarse habría significado admitir que había partes del trabajo que no estaba haciendo bien. Y cuando llevas 20 años siendo Lars Ulrich de Metallica, esa admisión no es pequeña, es demoledora. No sé si eso lo justifica, no creo que lo justifique, pero cambia la forma en que lo miro. Lo que sí sé es esto: en ese estudio, con ese terapeuta, con esa caja de batería que sonaba como un cubo de metal, Lars Ulrich tomó una de las peores decisiones sonoras de su carrera. Justo cuando más recursos tenía para tomar las mejores, y nadie lo detuvo porque nadie podía. Eso, en mi opinión, es el punto más oscuro de esta historia, no la caja metálica en sí, sino el silencio de todos los que lo escucharon y no dijeron nada. Dead Magnetic llega en 2008 y algo curioso ocurre: Metallica suena bien de nuevo. Rick Rubin entra como productor, les recuerda quiénes fueron, los empuja hacia un sonido más agresivo y más honesto, y el resultado es un disco que, sin ser Master of Puppets, funciona a la perfección. Excepto por un detalle: la batería. Lars en Dead Magnetic es correcto, no es desastroso como en Say Danger, pero tampoco es revelador. Es un baterista que hace lo que se espera de él, ni más ni menos. En un disco donde el resto de la banda claramente intentó estirarse. Kirk Hammett grabó solos que no tocaba desde los 80. James Hetfield volvió a escribir riff con la densidad de Master of Puppets. Robert Trujillo, el bajista que llegó en 2003, trajo un groove y una presencia en el bajo que la banda no había tenido desde Cliff Burton, y Lars tocó lo que siempre toca. Eso se repite en Hardwired to Self-Destruct en 2016.
Otro disco donde la banda suena rejuvenecida en varios aspectos, otro disco donde la batería es lo menos interesante de lo que estás escuchando. Hay un momento en Hardwire donde escuchas a Hetfield en la guitarra rítmica y piensas, este hombre a los 50 y tantos años sigue creciendo como músico. Y luego escuchas la batería, el contraste es tan evidente que resulta casi cómico, no porque Lars toque mal, sino porque toca exactamente igual que siempre. En 30 años, mientras el metal evolucionó, mientras la producción cambió, mientras bateristas de su generación desarrollaron vocabularios completamente nuevos, Ulrich llegó al mismo lugar donde empezó, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué importa que el baterista de Metallica sea técnicamente inferior a decenas de bateristas del género que nunca venderán ni el 10% de lo que Metallica ha vendido? Lombardo dejó a Slayer 2 veces por conflictos internos y económicos. Menza fue despedido de Megadeth en 1998 y nunca volvió a tener una plataforma comparable. Charlie Benante sigue tocando con Anthrax en estadios que son una fracción del tamaño de los que llena Metallica. Todos ellos técnicamente superan a Lars en esos aspectos mensurables. Ninguno de ellos construyó lo que Lars construyó. Es una pregunta sobre qué valoramos cuando decidimos que alguien es el mejor o el peor en algo. Hay una trampa que caemos cuando hablamos de Lars Ulrich. La trampa es pensar que la pregunta es técnica, que si pudiéramos medir el tiempo con suficiente precisión, comparar suficientes grabaciones, analizar suficientes partituras, llegaríamos a una respuesta definitiva sobre si Lars es o no es un buen baterista. Pero la pregunta real no es técnica, es filosófica. ¿Qué hace a alguien grande en lo que hace? La precisión, la innovación, el impacto, la consistencia, la capacidad de construir algo que dure más que tú mismo. Lars Ulrich falló en algunas de esas categorías de forma bastante documentada, pero construye algo que, guste o no, define lo que el metal pesado significa para cientos de millones de personas en el mundo, y lo hizo siendo el músico más cuestionado de su propia banda. Eso no la absuelve de Say Danger, no borra la caja metálica, no cancela los 300,000 nombres en esa lista de Napster, pero sí hace que la pregunta sea: ¿es Lars Ulrich el peor baterista del metal? Se siente al final como la pregunta equivocada. La pregunta correcta es esta: ¿cómo alguien con sus limitaciones técnicas construyó algo tan grande? Y la respuesta es incómoda, la que nadie quiere decir en voz alta porque arruina la narrativa simple del villano incompetente. Es que tal vez sus limitaciones no fueron un obstáculo, tal vez fueron parte del sonido. Metallica no suena como suena a pesar de Lars. Metallica suena como suena en parte porque Lars toca como Lars, rígido donde otros fluirían, directo donde otros explotarían, predecible donde otros sorprenderían. Esa rigidez, esa predictibilidad que tanto frustra a los puristas técnicos, es también lo que hace que Enter Sandman suene como suena a las 2 de la mañana con el volumen al máximo. No estoy diciendo que Lars sea subestimado, estoy diciendo que lo hemos estado midiendo con la regla equivocada, y que tal vez la lección más incómoda de toda esta historia es que en el arte, a diferencia de las matemáticas, ser el peor en algo medible no te impide construir algo que dure para siempre. La caja de Say Danger sigue sonando, por supuesto, muy horrible. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y Lars Ulrich, sentado detrás de su batería con esa sonrisa que tiene entre orgullosa y desafiante, lo sabe perfectamente.